El Kybalión, por 3 iniciados. Producción y locución, Bey, Riera y Aragó. Capítulo 10. Polaridad. Todo es dual, todo tiene 2 polos, todo tiene su par de opuestos. Lo semejante y lo diferente son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades no son más que medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. El cuarto gran principio hermético, el principio de polaridad, encierra la verdad de que todas las cosas manifestadas tienen 2 lados, 2 aspectos, 2 polos, un par de opuestos, con múltiples grados entre los 2 extremos. Las antiguas paradojas que siempre han dejado perpleja a la mente de los hombres se explican por la comprensión de este principio. El hombre siempre ha reconocido algo afín a este principio y se ha esforzado por expresarlo mediante dichos, máximas y aforismos como los siguientes. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son más que medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Todo tiene 2 caras. Todo tiene su reverso, etc. Las enseñanzas herméticas indican que la diferencia entre las cosas aparentemente opuestas entre sí es simplemente una cuestión de grado. Enseña que los pares de opuestos pueden ser reconciliados y que la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza pero diferentes en grado, y que la reconciliación universal de los opuestos se efectúa mediante el reconocimiento de este principio de polaridad. Los maestros afirman que se pueden obtener imágenes de este principio por todas partes y a partir de un examen de la naturaleza real de cualquier cosa. Comienzan mostrando que el espíritu y la materia no son más que los 2 polos de la misma cosa, siendo los planos intermedios meros grados de vibración. Muestran que el todo y los muchos son lo mismo, siendo la diferencia una mera cuestión de grado de manifestación mental. Así pues, la ley y las leyes son los 2 polos opuestos de una cosa, del mismo modo con el principio y los principios, y con la mente infinita y las mentes finitas. Luego, pasando al plano físico, muestran el principio al demostrar que el calor y el frío son idénticos en la naturaleza, siendo las diferencias una mera cuestión de grados. El termómetro muestra muchos grados de temperatura, el polo más bajo se llama frío y el más alto calor. Entre estos 2 polos hay muchos grados de calor o frío, llámese como se quiera y será igualmente correcto. El mayor de los 2 grados es siempre más caliente, mientras que el menor es siempre más frío. No existe una norma absoluta, todo es cuestión de grado. No hay un lugar en el termómetro donde cesa el calor y comienza el frío. Todo es una cuestión de vibraciones más altas o más bajas. Los mismos términos alto y bajo que nos vemos obligados a utilizar no son más que polos de la misma cosa. Los términos son relativos. Así ocurre con Oriente y Occidente. Si se recorre el mundo en dirección este, se llega a un punto que se denomina oeste en el punto de partida y se regresa desde ese punto hacia el oeste. Si se viaja lo suficientemente lejos hacia el norte, se encontrará viajando hacia el sur o viceversa. La luz y la oscuridad son polos de la misma cosa, con muchos grados entre ellos. La escala musical es la misma. Comenzando por el do, te mueves hacia arriba hasta llegar a otro do, y así sucesivamente, siendo las diferencias entre los 2 extremos del tablero las mismas, con muchos grados entre los 2 extremos. La escala de colores es la misma. Las vibraciones más altas y más bajas son la única diferencia entre el violeta y el rojo. Lo grande y lo pequeño son relativos. También lo son el ruido y el silencio. Lo duro y lo blando siguen la misma regla. Lo mismo ocurre con lo nítido y lo opaco. Positivo y negativo son 2 polos de la misma cosa, con innumerables grados entre ellos. Lo bueno y lo malo no son absolutos. Llamamos bueno a un extremo de la escala y malo al otro, o a un extremo bien y al otro mal, según el uso de los términos. Una cosa es menos buena que la que está más arriba en la escala, pero esa cosa menos buena, a su vez, es más buena que la que está más abajo,
y así sucesivamente, estando el más o menos regulado por la posición en la escala. Lo mismo ocurre en el plano mental. El amor y el odio se consideran generalmente como cosas diametralmente opuestas, totalmente diferentes, irreconciliables, pero si aplicamos el principio de polaridad, descubriremos que no existe el amor absoluto ni el odio absoluto, diferenciados el uno del otro. Los dos son simplemente términos aplicados a los dos polos de la misma cosa. Comenzando en cualquier punto de la escala, encontramos más amor o menos odio a medida que ascendemos en la escala, y más odio o menos amor a medida que descendemos, siendo esto cierto sin importar desde qué punto, alto o bajo, podamos comenzar. Hay grados de amor y de odio, y hay un punto intermedio en el que lo que me gusta y lo que no me gusta se vuelven tan débiles que es difícil distinguirlos. El valor y el miedo están bajo la misma regla. Los pares de opuestos existen en todas partes. Donde se encuentra una cosa, se encuentra su opuesto, es decir, los dos polos. Y es este hecho el que permite al hermetista transmutar un estado mental en otro según la polarización. Las cosas que pertenecen a clases diferentes no pueden transmutarse unas en otras, pero las cosas de la misma clase pueden cambiarse, por lo tanto, pueden tener su polaridad cambiada. Así, el amor no se convierte nunca en oriente o en occidente, o en rojo o en violeta, pero puede convertirse, y a menudo lo hace, en odio. Y del mismo modo, el odio puede transformarse en amor, cambiando su polaridad. El coraje puede transmutarse en cobardía y a la inversa. Las cosas duras pueden volverse blandas, las cosas opacas se convierten en nítidas, las cosas calientes se convierten en frías, y así sucesivamente. La transmutación es siempre entre cosas de la misma clase, pero de grados diferentes. Tomemos el caso de un hombre temeroso. Elevando sus vibraciones mentales a lo largo de la línea del miedo-coraje, puede llenarse con el más alto grado de coraje e intrepidez. Del mismo modo, el hombre perezoso puede transformarse en un individuo activo y enérgico, simplemente polarizándose en la línea de la cualidad deseada. El estudiante que está familiarizado con los procesos mediante los cuales las diversas escuelas de ciencia mental producen cambios en los estados mentales de quienes siguen sus enseñanzas, puede no comprender fácilmente el principio que subyace a muchos de estos cambios. Sin embargo, cuando se comprende este principio y se ve que los cambios mentales son ocasionados por un cambio de polaridad, un deslizamiento a lo largo de la misma escala, el asunto se comprende más fácilmente. El cambio no es de la naturaleza de la transmutación de una cosa en otra completamente diferente, sino que es simplemente un cambio de grado en las mismas cosas, una diferencia enormemente importante. Por ejemplo, tomando una analogía del plano físico, es imposible cambiar el calor en agudeza o sonoridad o altura, etc., pero el calor puede ser fácilmente transmutado en frío, simplemente bajando las vibraciones. Del mismo modo, el odio y el amor son mutuamente transmutables, así como el miedo y el valor. Pero el miedo no puede transformarse en amor, ni el valor puede transmutarse en odio. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases. Cada una de ellas tiene sus polos opuestos, a lo largo de los cuales es posible la transmutación. El estudiante reconocerá fácilmente que en los estados mentales, así como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivo y negativo, respectivamente. Así, el amor es positivo al odio, el valor al miedo, la actividad a la inactividad, etc. También se notará que incluso para aquellos que no están familiarizados con el principio de vibración, el polo positivo parece ser de un grado superior al negativo y lo domina fácilmente. La tendencia de la naturaleza es en la dirección de la actividad dominante del polo positivo. Además del cambio de los polos de los propios estados mentales mediante la aplicación del arte de la polarización, el fenómeno de la influencia mental en sus múltiples fases nos muestra que el principio puede extenderse hasta abarcar los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra,
de la que tanto se ha escrito y enseñado en los últimos años. Cuando se entiende que la inducción mental es posible, es decir, que los estados mentales pueden ser producidos por inducción de otros, entonces podemos ver fácilmente cómo una cierta tasa de vibración o la polarización de un determinado estado mental puede ser comunicada a otra persona y su polaridad en esa clase de estados mentales así cambiada. Es según este principio que se obtienen los resultados de muchos de los tratamientos mentales. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y llena de miedo. Un científico mental que eleva su propia mente a la vibración deseada por su voluntad entrenada, obteniendo la polarización deseada en su propio caso, produce un estado mental similar en el otro por inducción, siendo el resultado que las vibraciones se elevan y la persona se polariza hacia el extremo positivo de la escala en lugar de hacia el negativo, y su miedo y otras emociones negativas se transmutan en coraje y en estados mentales positivos similares. Un poco de estudio mostrará que estos cambios mentales son casi todos a lo largo de la línea de polarización. El cambio es de grado más que de tipo. El conocimiento de la existencia de este gran principio hermético permitirá al estudiante comprender mejor sus propios estados mentales y los de otras personas. Verá que estos estados son cuestiones de grado y, viéndolo así, podrá elevar o bajar la vibración a voluntad para cambiar sus polos mentales y ser así maestro de sus estados mentales, en lugar de ser su siervo y esclavo. Y por su conocimiento será capaz de ayudar a sus compañeros inteligentemente y por los métodos apropiados cambiar la polaridad cuando sea deseable. Aconsejamos a todos los estudiantes que se familiaricen con este principio de polaridad, pues una correcta comprensión del mismo arrojará luz sobre muchos temas difíciles.